El agua simboliza pureza. El espíritu significa dejar lo carnal. Hoy vamos a hablar sobre qué significa nacer del agua y del espíritu. Sabemos que quien no ha vencido la carne no está capacitado para entender lo espiritual. Al hombre natural, que es carnal, es decir, que ama las cosas del mundo, le son locura las cosas de Yahweh, que son las cosas del espíritu. El hombre espiritual, en cambio, es quien se deleita en las cosas de Yahweh porque vive del espíritu. En 1 Corintios 2, 14 y 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Yahweh, porque para él es locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Yahweh? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Qué significa nacer del agua y del espíritu? Como dice en Juan 3:5. El agua es un símbolo de la palabra de Yahweh. Se nos dice en las escrituras que Yahushua limpia a la comunidad para hacerla apartada. En Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yahushua está diciendo que el Espíritu de Yahweh usa la palabra como el medio para convencer a uno del pecado y explicar lo que Yahweh ha hecho para limpiarlo, justamente del pecado. El agua simboliza el poder de limpieza para purificar nuestro camino, viviendo de acuerdo con la palabra de Yahweh. Otras interpretaciones es que el agua es simbólica del trabajo de limpieza y regeneración del espíritu en la vida de una persona cuando vuelve a Yahushua. En Tito 3:4-5 dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Yahweh, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestra propia obra de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de regeneración y de la renovación del espíritu de santidad. El agua significa el arrepentimiento. La inmersión es una expresión externa de un cambio interior del corazón, en lo que sucede en el interior, lo que marca la diferencia. Y eso es lo que tenemos que ver. En el momento del encuentro con Nicodemo, Juan el inmersor todavía estaba predicando una inmersión de arrepentimiento en agua. Sumergirse bajo el agua era una manera de decirle al mundo que uno se había arrepentido y había muerto a su vida pasada y estaba esperando la venida del Espíritu con la llegada del Mesías. Como el agua purifica, el agua limpia, entonces era una forma de mostrar que entrar al agua y salir del agua, uno dejaba a su viejo hombre en arrepentimiento para ser una nueva criatura, como dice en Marcos 1:4. Sumergía a Juan en el desierto y predicaba la inmersión de arrepentimiento para perdón de los pecados. Pero Juan, el inmersor, dice en Mateo 3:11: yo a la verdad los sumerjo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle la sandalia. Él los sumergirá con el espíritu de santidad y con fuego. Entonces es ahí donde recibimos del Espíritu y hoy caminamos por medio del Espíritu. Yahushua enseña a Nicodemo que todos deben nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Yahweh. También enseña que Él es el Hijo unigénito de Yahweh, enviado para salvar a la humanidad. En Juan 3:1-22 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahushua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Yahweh como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Yahweh con él. Respondió Yahushua y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahushua: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. Por eso está el simbolismo de la inmersión por agua, porque el agua representa la pureza y la palabra. El término inmersión proviene de tabal, que significa mojar, bañarse, sumergir y lavarse, y ha sido utilizada principalmente para expresar la inmersión en un estanque de agua con la intención de lograr un cambio del estado de impureza a pureza. La inmersión apunta a una limpieza por medio de agua limpia sin contaminación. Eso es lo que simboliza el agua. Estar puro no solo se refiere al hecho de las contaminaciones o suciedades físicas. En sí nosotros nos bañamos todos los días justamente para limpiarnos de las
suciedades que tenemos en el cuerpo. Pero por esta razón se usa el agua con purificación. Pero estamos hablando de lo espiritual, las cuales pueden ser adquiridas de diversas formas, sino que también ha de entenderse como una necesidad de nuestra conciencia y nuestra alma. En Romanos 6, 1, 14, 4 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que el favor abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido inmersos en Yahushua el Mesías, hemos sido inmersos en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio de la inmersión para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos, pues el honor de Yahweh, así también nosotros andemos en nueva vida. Por ejemplo, en Efesios 5:26 nos dice: por la comunidad, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. El agua, por su característica de traer limpieza y preservar la vida, ya que sin ella la vida humana y de todo ser vivo sería imposible, ha sido asociada con la palabra de Yahweh, como dice en Isaías 55:1: venid todos los sedientos, venid a las aguas. Esto es interpretado como venid a la agua de la palabra. También dice en Salmos 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También, junto con la ofrenda y el fuego, el agua es vista en las escrituras como elemento purificador. Así que tenemos tres asociaciones con el agua: como juicio, como agente transformador y como elemento purificador. Y estas tres asociaciones están vinculadas con el acto de la inmersión. Estar limpio, sea de impureza física o por alguna falta o forma de pecado, es algo indispensable para poder presentar nuestro servicio a Yahweh, como dice en Salmo 24: ¿quién puede subir al monte de Yahweh? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de mano limpia y corazón puro. Las personas expresan el arrepentimiento de sus pecados, el nacimiento de una nueva vida. Es un símbolo externo de un cambio interno. Expresa de una manera externa lo que Yahweh ha hecho dentro de nosotros. La inmersión es acto simbólico que representa la unión del creyente con nuestro Salvador en su muerte, sepultura y resurrección. En Efesios 25:26 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la comunidad y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La inmersión está relacionada con el agua como símbolo de pureza y consagración, una forma de renunciar a la contaminación exterior del mundo y presentar un cuerpo limpio delante de Yahweh, apto para toda buena obra. La inmersión simboliza al espíritu de santidad. En Lucas 4:18 nos dice: el espíritu de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y vista nueva a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos y proclamar el año del favor de Yahweh. Ser lleno del Espíritu de Santidad es ser ungido, es cuando el Espíritu de Yahweh está en una persona. Es decir, el Espíritu de Santidad no es un ente separado del Padre, sino que es tener su respaldo, cobertura, sabiduría y poder en una vida, como en este caso en su Hijo. Ser lleno del Espíritu de Santidad es sinónimo de ser ungido por Yahweh. Por eso la traducción de la palabra hebrea Mashiach es ungido. Hoy se lo conoce como Cristo, pero es en griego, en hebreo es Mashiach, que significa ungido. El que es lleno del Espíritu de Santidad, como en este caso nuestro Salvador, fue para hacer que otros sean llenos también. Recordemos lo que dijo Juan, el que sumergía. Como dije anteriormente, en Mateo 3:11: en verdad, yo los sumerjo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado, es decir, al arrepentimiento, a Yahweh. Pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo no soy digno siquiera de llevar sus sandalias. Él los sumergirá en el Espíritu de Santidad y fuego. Nuestro Salvador es el que nos sumerge en el Espíritu de Santidad, es decir, nos lleva a desarrollar capacidades y dones que tal vez no sabíamos. Que ser lleno del Espíritu de Santidad es desarrollar los 7 dones que Yahweh de los ejércitos nos presenta en la menorá, es decir, en el candelabro, o sea, la lámpara de 7 brazos que Yahweh había mandado hacer a Moisés, que dice: primero, temor de Yahweh; segundo, conocimiento; tercero, poder; cuarto, consejo; 5, entendimiento; 6, sabiduría; 7, el brazo del centro que sobresale entre los 6 es el Espíritu de Yahweh. Este último es muy importante para concluir que quien tiene el Espíritu de Yahweh es el que comienza a experimentar la llenura de su espíritu y empezar a separar entre lo que es el bien y el mal, empezar a discernir. O sea que no se trata de que recibir el Espíritu es hacerte saltar, hacerte gritar, arrancarte los pelos, tirarte al suelo, reírte, llorar.
No se trata de esas cosas. El Espíritu de Santidad es nuestra guía para encaminarnos hacia la palabra de Yahweh. Todas esas payasadas que se hacen en las iglesias, lamentablemente son espíritus engañadores. Por eso dice la palabra probad los espíritus, para ver si son de Yahweh o son espíritus de engaño. Estos son los que se introducen en las iglesias. El día de hoy es fuego extraño. Por ejemplo, vemos que la sombra profética del diluvio, en donde la tierra quedó inmersa en las aguas para ser purificada de la maldad, sembrada por los ángeles caídos o los demonios, es decir, que bajaron a la tierra y corrompieron a la humanidad, el corazón y la mente de los hombres, simbolizaba la inmersión. Cuando Noé y su familia entraron al arca, ellos fueron inmersos en las aguas. La inmersión significa que debemos dejar todo el pasado, cultura, tradiciones paganas, abandonar nuestra vieja manera de vivir para cruzar al otro lado, es decir, ser purificados por el agua mediante el Espíritu de Santidad. Lo mismo pasó cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo, cuando salieron de la mano de Faraón. También fueron inmersos bajo las aguas, porque cruzaron al otro lado. Veamos la palabra ibri, que viene de la raíz eber, del otro lado, cruzar. Abraham, él fue el primer hombre llamado el hebreo. En Génesis 12 dice, Yahweh llama a Abraham. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto quiere decir que mientras el mundo estaba de un lado, Abraham estaba del otro, pues cruzó el Éufrates dejando su cultura, tierra y parentela para ir tras la orden de Yahweh, como dijo Jonás el profeta. En Jonás 1.9 dice, Ibri Alojí, soy hebreo y temo a Yahweh, el Elohé de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. Yahweh había puesto un elegido a Abraham. El término hebreo es usado para todos los que descienden de Abraham, según la promesa, los que son bendecidos para cruzar al otro lado y ser de labios puros, es decir, caminar en los preceptos verdaderos de Yahweh y salir de todo engaño de este mundo de confusión. En hebreo se llama Babel, que significa confusión, donde se confundieron las lenguas en diferentes idiomas. Pero bueno, somos hebreos, ¿por qué? Porque cruzamos del otro lado, es decir, dejamos lo pagano para comenzar una nueva vida en Yahushua, mediante su espíritu de santidad. Eso significa nacer de nuevo.